Muy bien, resolvamos ahora el siguiente ejercicio. Nos piden hallar f más g, f menos g, f por g y f entre g. Aquí tenemos f de x, aquí tenemos la función g. Bien, g es una función de pares ordenado. Muy bien, nosotros sabemos que el dominio de f más g va a ser igual al dominio de f menos g, va a ser igual al dominio de f por g y va a ser igual al dominio de f entre g. Pero aquí en este caso vamos a tener en cuenta de que g, g de x debe ser diferente de 0. Bien, como vemos aquí, no hay ninguna componente que sea igual a 0 en g. En la función g no hay ninguna que sea igual a 0, por lo tanto esto no se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, en estos casos, entonces el, el dominio de f más g, de f menos g, de f por g y de f entre g será igual al dominio de f entre el dominio de g. ¿Sí? Entonces, todo esto va a ser igual. Muy bien. Vamos a hallar ahora el dominio de f. Vamos a hallar el dominio de f. Tenemos que f de x es igual a 25 menos x al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí es una función raíz cuadrada, se debe cumplir que 25 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto lo podemos expresar como una diferencia de cuadrados. 5 al cuadrado menos x al cuadrado debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? De aquí tenemos que 5 menos x multiplicado por 5 más x debe ser mayor o igual a 0. Podemos multiplicar por menos 1 aquí para que me quede x positivo, ¿cierto? Me quedará así, ¿verdad? Pero al multiplicar por menos 1, el sentido de la desigualdad va a cambiar, ¿cierto? Fíjense, hemos multiplicado por menos 1. Menos 1 por menos x es x, y menos 1 por más 5 es menos 5. Y esto solamente lo hemos invertido nada más. Pues 5 más x es igual que x más 5. Muy bien, aquí podemos hallar el dominio entonces. Fíjense si vamos a la recta numérica y ponemos los puntos críticos. Menos 5 por un lado y 5, ya saben que los puntos críticos resultan de igualar cada uno de estos factores a 0. Fíjense, x menos 5 igual a 0, entonces x es igual a 5, primer punto crítico, y x más 5 igual a 0, entonces x es igual a menos 5, segundo punto crítico. ¿Sí? Ahora aplicamos el método de los puntos críticos, ¿verdad? Empezamos con más desde la derecha, más, menos, más en las diferentes zonas. Muy bien, ahora, como es menor o igual a 0, quiere decir que todo esto debe ser menor o igual a 0. Entonces caerá en la zona aquí negativa, ¿verdad? Como es cerrado, serán aquí intervalos cerrados, ¿cierto? Bien, entonces el dominio de f será igual a el intervalo cerrado en menos 5 hasta cerrado en 5. Bien, ahora, ahí hemos la intersección pues del dominio de f con el dominio de g. El dominio de g es, fíjense, aquí tenemos g, su dominio es las primeras componentes, es el conjunto de las primeras componentes de estos pares ordenados. O sea, el dominio sería menos 5, menos 4, 1 y 7. ¿Sí? Este es el conjunto que representa el dominio de G. Entonces intersectemos estos dos conjuntos. Bien, dominio de F intersección al dominio de G será igual a ver aquí. A ver, ¿qué conjunto tendríamos aquí? Miren, menos 5 y menos 5 se intersectan, ¿verdad? Se repiten en ambos conjuntos. Entonces, menos 5 es un elemento del dominio de F intersección dominio de G. ¿Qué más? Menos 4 también, porque menos 4 está dentro del intervalo, ¿verdad? Menos 4 también, entonces. Y 1 también, ¿verdad? Cae dentro del intervalo, porque recuerden que el dominio de F va desde menos 5 hasta 5. Inclusive pueden ser esos números. Entonces, 1 también. 7 está por aquí, ¿verdad? No cae en el intervalo, ¿verdad? No pertenece al dominio de F, ¿cierto? Por lo tanto, 7 no es intersección. Entonces, aquí tendremos ya el conjunto intersección dominio de F con dominio de G. Bien, vamos a hallar entonces F más G. F más G tendrá como dominio este conjunto, ¿sí?
f más g tendrá como dominio este conjunto. ¿Bien? ¿Cierto? Ese es su dominio de f más g. Igual el dominio de f menos g, igual al dominio de f por g, igual al dominio de f entre g. Tendrán como dominio la intersección de f con g, o sea, este conjunto. Muy bien, entonces hallemos f más g. ¿Cuál será el conjunto? El conjunto que representa a f más g. Bien, como sabemos que el dominio de f más g va a tener estos elementos, entonces será un conjunto de pares ordenados que tienen primera componente a menos 5, menos 4 y 1. ¿Sí? Ahora hay que hallar las segundas componentes o imágenes para esas respectivas primeras componentes, ¿verdad? Que representan el dominio. Muy bien, hallemos entonces f de menos 5. F de menos 5. A ver, si reemplazamos aquí por menos 5, menos 5 al cuadrado, eso me da 25. 25 menos 25 es 0. Y raíz cuadrada de 0, eso nos da 0, ¿verdad? Hallemos ahora g de menos 5. G de menos 5. Aquí tenemos menos 5. G de menos 5 es 5. ¿Sí? Entonces, f de menos 5 más g de menos 5, eso es igual a 0 más 5, igual a 5. Entonces aquí la segunda componente será 5. Lo mismo podemos hacer para hallar la segunda componente cuando la primera componente de este par ordenado es menos 4. F de menos 4 es, a ver, reemplacemos aquí por menos 4. Menos 4 al cuadrado, eso nos da 16. 25 menos 16, eso nos da 9. Raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? ¿Sí? Ahora hallemos g de menos 4. G de menos 4, aquí la tenemos, es menos 12. Menos 12. Entonces, f de menos 4 más g de menos 4, eso es igual a 3 menos 12, esto es igual a menos 9. Menos 9 aquí. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar ahora por aquí para seguir hallando. Vamos a borrar por aquí. Hallemos ahora, fíjense, cuando la primera componente tiene este par ordenado, la primera componente de este par ordenado es 1. Entonces hallemos f de 1. F de 1. Aquí, 1 al cuadrado, eso es 1. 25 menos 1, eso es raíz cuadrada de 24. Vamos a expresarlo así. Raíz cuadrada de 24. Ahora hallemos g de 1. G de 1, aquí lo tenemos, es menos 17. Entonces, f de 1 más g de 1 es igual a raíz cuadrada de 24 menos 17. Lo vamos a dejar expresado así. Bien, entonces aquí sería raíz cuadrada de 24 menos 17. Este es el segundo par. Este es el tercer par ordenado. Bien, aquí tenemos entonces f más g. Lo mismo podemos hacer, el mismo procedimiento podemos hacer con f menos g. A ver, vamos a borrar por aquí. F menos g. Bien, tenemos para f menos g también tendríamos tres pares ordenados cuyas primeras componentes serán menos 5, menos 4 y 1. ¿Sí? Esas serán las primeras componentes para esos pares ordenados. Ahora, tendríamos f de menos 5 menos g de menos 5. Aquí cambiaríamos por menos, ¿verdad? O sea, acá en más, en vez de más, menos. Entonces aquí nos saldría menos 5, ¿sí? Aquí nos saldría menos 5. Luego, tendríamos f de menos 4 menos g de menos 4. ¿Sí? Cambiarle aquí, en vez de más, cambiarle por menos, nada más. Fíjense, si le cambiamos por menos, tendríamos 3 menos menos 12. ¿Sí? 3 menos menos 12, eso nos da 15. 15 nos daría aquí.
Y ahora aquí también igual le cambiamos por menos, ¿sí? Aquí va menos, entonces aquí iría más, ¿verdad? Aquí iría más. Entonces sería aquí raíz cuadrada de 24 más 17. ¿Sí? F por G. Igual tendrían las primeras componentes menos 5, 4 y 1. Ahora veamos cuáles serían las segundas componentes. Bien, sería f de menos 5 por g de menos 5. Sería 0 por 5, lo cual es 0, ¿cierto? Luego tendríamos f de menos 4, que es 3, por g de menos 4, que es menos 12. 3 por menos 12, eso nos da menos 36. Luego tendríamos f de 1, que es raíz cuadrada de 24, por g de 1, que es menos 17. Entonces tendríamos menos 17 que multiplica la raíz cuadrada de 24. Muy bien, ahí vemos ahora f sobre g. De la misma manera, tendrán como primera componente de los pares ordenados a los números menos 5, 4 y 1. Ahora tenemos que hacer la división, ¿verdad? A ver, f de menos 5, que es 0, entre g de menos 5, que es 5. 0 entre 5, eso nos da 0. F de menos 4, que es 3, entre g de menos 4, que es menos 12. Tendríamos 3 entre menos 12, ¿cierto? 3 entre menos 12. Le podemos sacar tercia, nos va a quedar menos un cuarto, ¿cierto? Menos un cuarto. Finalmente tendríamos f de 1, que es raíz cuadrada de 24, entre g de 1, que es menos 17. Eso va a ser menos raíz cuadrada de 24 entre 17. Muy bien, entonces ahí tendrían los conjuntos de pares ordenados para las diferentes operaciones con funciones.